Casa de Restauración de Ministerios Ebenezer presenta Restaurando tu Vida con el pastor Raúl Córdoba. Que esta palabra sea de bendición para tu vida. Que nadie sabe, ¿verdad?, cuándo va a venir el Señor, pero nosotros que somos su pueblo santo, el Señor nos va a revelar el momento en el que Él va a venir. ¿Cuántos creen que Él nos lo va a revelar? Amén. Y en su palabra Él nos va guiando, nos va dejando señales, nos va dejando marcado un camino. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese cuento, creo que es de Hansel y Gretel, los Ricitos de Oro, que deja marcado el camino con migajas de pan. Hansel y Gretel, hermano. ¿Para qué? Para poder tener un camino de retorno. Pues así el Señor nos deja marcado el camino, pero ese camino es de regreso a casa. Y eso lo hace porque de verdad nos ama, porque de verdad le interesamos a Él. Vemos ahora un mundo totalmente perdido, totalmente temeroso, no de Dios, sino temeroso de las diferentes situaciones que están pasando ahora en el mundo. A un pueblo de Dios, aun cuando saben que su palabra dice que cuando veamos esas cosas, es momento, es tiempo de erguir nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Pero nuestra mentalidad humana no nos deja entender que lo que está sucediendo es porque Dios así lo permite, es porque es la voluntad de Dios, y son tiempos que Dios está marcando para que nosotros abramos nuestros ojos y entendamos que nuestra partida de este lugar está cerca. Amén. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor, hermanos? Amén. ¿Y cuántos se quieren quedar? Ninguno, ¿verdad, hermanos? Entonces, si usted me acompaña ahí en su Biblia, hermano, Apocalipsis 13:1. Cuando lo tenga, diga amén, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Amén. Entonces fíjese, hermano, que yo quisiera que con ayuda del Señor en esta tarde habláramos acerca del carácter del anticristo. Por eso yo le decía al principio que primeramente Dios, nosotros no vamos a tener que vivir esta situación, pero para ello vamos a tener que consagrarnos, vamos a tener que buscar de Dios, porque dice su palabra que sin santidad nadie podrá verlo. Entonces nuestro trabajo aquí en la tierra es tratar de santificarnos, tratar de agradar a Dios para alcanzar ese anhelo de nuestro corazón, que es podernos encontrar con Él en los cielos. Amén. Dice Apocalipsis 17:15: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces fíjese, hermano, que según el texto que estamos leyendo, la bestia o anticristo tiene que surgir del mar. Y el mar es figura de multitudes de personas, porque podemos ver que dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres y naciones. Amén. Entonces esto nos deja ver, hermanos, que el anticristo va a salir dentro de algún pueblo, de muchas muchedumbres, de alguna nación y de alguna lengua. Pero para la gloria de Dios, hermanos, nosotros en el nombre de Jesús ya no vamos a estar para cuando Él venga y venga a gobernar en esta tierra. Amén. Pero fíjese, hermano, que dice en Apocalipsis 13:2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces fíjese, hermano, que él va a surgir
él va a ser un ser humano común y corriente, pero va a ser levantado por el lado de las tinieblas y va a salir dentro del mar, que es figura de algún pueblo, de alguna nación, de alguna muchedumbre, pero él va a tener estas características, según lo dice Apocalipsis 13:2. ¿Y cuáles son esas características, hermano? De leopardo, de oso y de león. Ahora yo les pregunto, los tres son vegetarianos, son carnívoros. Aparte de eso, hermanos, más adelantito vamos a ver que el leopardo tiene la capacidad de subirse a los árboles, aún teniendo una presa mucho más pesada que él en su quijada. El oso usa sus garras para trepar a los árboles. Y el león, pues prácticamente vamos a ver más adelante que si el león prueba carne humana, porque hay ciertas regiones en el África en donde hay escasez de alimento. Imagínense, hermano, que hasta ellos tienen escasez de alimento. Pues ellos salen en búsqueda de alimento, y si se encuentran con algún humano que definitivamente es de carne y hueso y se lo comen y prueba la carne humana, él va a seguir cazando a los hombres. ¿Por qué? Porque la misma situación de la hambruna que está pasando lo va a hacer buscar alimento, y si llega a probar la carne humana, va a seguir cazando a los seres humanos. Entonces decía que la bestia era semejante a ¿quién, hermanos? A un leopardo, un oso y a un león. Fíjense que me llama poderosamente la atención que el de leopardo no da ninguna característica en especial, habla en sí de todo leopardo, pero del oso habla de sus pies específicamente, y del león habla de su boca. Quiere decir que cada uno de ellos tiene características diferentes, que son características que va a tener el anticristo cuando él comience a reinar y a gobernar aquí en la tierra. Amén. Amén. Podría ser el camuflaje, pero ahorita lo vamos a ver más adelante, así detenidamente. Amén. Este es el leopardo, hermano. Y si usted lo ve, pues es un gatito lindo. Pero cuando ya tiene hambre ya no se pone tan lindo, porque él va a cazar. Y estos tres animales, hermano, tienen una manera muy particular de cazar. Y la manera que tienen en conjunto es que es muy violenta, muy sangrienta, y llegan al punto de descuartizar y destrozar a la presa, que son, imagínense, y son características del anticristo. Y vamos a leer unas características del leopardo. Dice que puede correr hasta 36 millas por hora, imagínense. Tiene mandíbulas tan poderosas que puede trepar a los árboles, incluso llevando un cadáver. Puede saltar en el aire unos 10 metros, puede saltar hacia adelante 20 pies, son nadadores excelentes, pero mire lo que dice a continuación: no deja una sola oportunidad cuando se trata de cazar. Quiere decir que la oportunidad que tenga, la va a aprovechar. Y dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorarse, y por eso esta es una de las características que tiene el anticristo. Él no va a desperdiciar ninguna oportunidad que tenga en el momento de cazar. Son cazadores silenciosos, pueden esperar periodos de tiempo muy largos hasta abalanzarse sobre la presa. Quiere decir, mis amados hermanos, que es tan paciente, característica que yo no tengo, que él puede esperar horas de horas de horas, ¿verdad que sí? Tiempos largos, hasta abalanzarse sobre la presa. Quiere decir que él va a esperar el tiempo que sea necesario para poder abalanzarse sobre la presa, para poder cazarla. Él no va a venir de primas a primeras y va a ver a la presa y se le va a dejar ir encima, sino él la va a estudiar bien, va a ver sus movimientos, hasta que él crea que es el momento oportuno de cazar, se va a abalanzar sobre la presa y la va a cazar. Amén. Otra figura era el oso, ¿verdad que sí, hermanos? Y hablaba de las patas de los osos, y dice que los osos son plantagrados. Esto quiere decir que se apoyan
en toda la planta de sus patas al caminar. Pero dice que las patas de los osos están provistas de 5 dedos con garras curvas y filosas. Son particularmente importantes, ya que la termorregulación, ¿qué es eso? Es la regulación de su cuerpo, la regulación corporal de su cuerpo se realiza principalmente a través de sus patas. Las patas traseras son más grandes que las delanteras y la huella dejada por estas se parece mucho a la huella del ser humano, con la diferencia que deja una imagen especular con el dedo más grande hacia el exterior de la pisada. Dice que cuentan con 4 patas cortas y robustas, con garras provistas de uñas afiladas, imagínense las características, cortas y curvadas para hacer daño. Usan sus garras para trepar a los árboles, escarbar las raíces, capturar a sus presas o manipular frutos u otros alimentos. Entonces, hermanos, podemos ver que las manos y las garras de los osos tienen ciertas funciones que vamos a ver que tiene que ver con el anticristo. Imagínense, hermano, usted se animaría a acercarse a este señor que está ahí. Y hablaba también de la boca del león. Los leones, comedores de hombres. Los leones son capaces de matar personas. Algunos adoptan estos hábitos en tiempos de escasez, o cuando son viejos o están enfermos, o cuando las personas invaden en su territorio. Una vez que un león o cualquier otro carnívoro grande establece esta costumbre, usualmente con su primer logro se convierte en una verdadera amenaza, porque solo trata de comer personas, lo que hablábamos hace un rato. Si prueba la carne humana y él es débil, está en escasez, o es viejito, pero aún viejito él es mucho más veloz que nosotros, entonces corremos peligro los seres humanos, porque entonces se va a dedicar a la caza de los seres humanos. ¿Y por qué? Los seres humanos somos muy lentos en la persecución. Los leones logran alcanzar una velocidad de 58 kilómetros por hora, imagínense, hermano. O sea que tenemos oportunidad tal vez de unos 100 metros planos y hasta ahí llegamos. Y nuestra fortaleza no se compara con la de estos animales, por tanto somos presas bien fáciles de atrapar. Dice que se pasan todo el día echados o durmiendo a la sombra de rocas o árboles y se despiertan a la noche para cazar. ¿A qué hora se despiertan, hermanos, para cazar? En la noche, en tinieblas. Tiene una visión nocturna perfecta, con la que localizan fácilmente a sus posibles presas. El diseño de la estructura ocular del león es especial y sus pupilas y lentes son más grandes que la de los ojos de otros animales. Eso potencia su capacidad de cazador en el reino animal. Es decir, Dios le ha dado las mejores características en relación con su entorno. Él tiene las mejores, por eso le dicen el rey de la selva, hermanos. Ahora mire qué es lo que hace, cómo trabaja el león. Dice que acecha a la víctima sin ser detectado. Quiere decir que la presa, no sé si ustedes han visto documentales, pero la presa se percata de la presencia del león hasta que lo tiene como a 2 metros. Cuando el león salta y va y lo caza, cuando ya es demasiado tarde, entonces es cuando la presa se percata de la presencia del león, pero ya es demasiado tarde. Hasta que se encuentran a una distancia aproximadamente de 30 metros o incluso menos. Generalmente varias leonas trabajan en equipo y rodean a las posibles presas desde diferentes puntos. También cazan en manadas, hermano. Una vez han rodeado al grupo, suelen atacar a la presa más fuerte. No, a la presa más débil. Imagínense, hermanos. Ellos no van a buscar al más fuerte de la manada, porque saben que automáticamente tienen perdida la batalla. Pero son tan inteligentes, hermanos, que van a buscar al más débil, al que está lastimado, al más cachorrito es al que van a buscar, porque saben que es una presa fácil para ellos y no les va a representar mayor esfuerzo. Figura de muchos cristianos que se empiezan a alejar de Dios, que empiezan a debilitar su fuerza, y cuando se debilitan, ¿a quién va a atacar el león? ¿Al más fuerte que está en la iglesia o al más débil? Al más débil es al que va a atacar, amén. El ataque es corto y potente, intentando atrapar a la víctima con una aceleración rápida y un salto final. La presa suele morir, fíjense, por estrangulación, porque él coloca su quijada, sus fauces sobre la garganta y lo asfixia. Por asfixia,
en la que el león tapa la boca y la nariz de su presa, aunque las presas más pequeñas pueden matarlas con un simple golpe dado con las patas. Amén. Entonces, mire pues, hermanos, son características del reino animal, pero que tienen que ver mucho con lo que vamos a platicar en esta tarde. Amén, hermanos. Bueno, entonces dice Daniel 7:7: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, fíjese lo que hacía, devoraba y desmenuzaba, y las sobras las hollaba o las pisoteaba con sus pies, y eran muy diferentes a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces, hermanos, si en su Biblia me acompaña ahí a Daniel 7, vamos a ver cómo eran las otras 3 de las que habla Daniel. Amén. Acompáñenme ahí a Daniel 7:2 y vamos a ver la similitud que tiene con el texto que acabamos de leer. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. La primera, y el mar figura de qué era, dijimos, hermanos, de multitudes, pueblos o naciones. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Vi luego una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Estas son parecidas o serán las mismas que vimos al principio? Que vimos en Apocalipsis 13:1. Serán las mismas. Pero fíjense, hermanos, que después dice que apareció una cuarta. Y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. Y ahora yo quiero que ustedes me ayuden, hermanos, y me digan qué similitudes tiene esta cuarta con las 3 anteriores. Porque cuando él empieza hablando, Daniel empieza hablando, dice que eran 4 totalmente diferentes, una de la otra. Pero si usted lee el versículo 7, esta séptima tiene características similares a la de las otras 3. Dice que terrible y en gran manera fuerte. ¿Y quién dijimos que era fuerte? De los 3 animales que vimos. El león es fuerte, hermanos. El oso, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. ¿Será que los 3 animalitos que vimos anteriormente tienen esas características, hermanos? Tienen ese tipo de dentadura. Amén. Devoraba y desmenuzaba. Lo que les decía a un principio, los 3, su similitud que tienen es que su forma de cazar y de matar a la presa es desmenuzar. O sea, ellos los desmiembran, hermanos, hasta que no queda nada. Y las sobras hollaban con sus pies. Y eran muy diferentes de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Era diferente, ¿sí o no, hermanos? Pero tenía características similares a las otras 3. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Las 4 representaciones de la bestia que Daniel vio son la antítesis de las 4 representaciones de Jesucristo de acuerdo a los 4 evangelios. Amén. Y este representado en los 4 seres vivientes que podemos ver en Apocalipsis. Quiere decir, hermanos, que mientras unos se dedican a bendecir y a edificar y a construir en el pueblo de Dios,
¿A qué se dedican estos 4 seres, estas 4 bestias que Daniel vio? A destruir, a matar, y vamos a ver más adelante de qué manera lo hacen. Amén. Apocalipsis 4:7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Pero este león que vemos aquí no es el mismo león del cual vamos a hablar en esta tarde. O sea, las 4 bestias son la antítesis, son todo lo contrario de estos 4 seres vivientes que están aquí en Apocalipsis 4:7, del león, del becerro, del hombre y del águila volando. Pero no nos vamos a detener ahí, hermanos, porque lo que queremos ver hoy es el carácter que tiene el anticristo. El anticristo también tiene facetas. Usted que ha estado en la doctrina, el bautismo tiene facetas. ¿Qué más tiene facetas? Dios tiene facetas. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Incluso fíjense, hermanos, que yo veo que como son 4, van en contra de el Altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero eso ya le tocará a usted que estudiarlo en su casita. Amén. Bueno, ¿cuáles son las facetas del anticristo? Según Apocalipsis 13:2. Si me acompaña ahí en su Biblia, hermanos. Dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, con pies, sus pies eran como de oso, su boca como de león. El dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Esas son las facetas que él tiene. Él tiene facetas de leopardo, de oso y de león. Amén. Tiene la faceta de león, la de oso, la de leopardo y la de bestia espantosa. Imagínense, hermano, cómo lo definieron. Y dentro de esas facetas que él tiene, hermanos, como sabemos todos nosotros, que el enemigo es un imitador y él siempre anda buscando la manera de cómo imitar a Dios. Por eso nosotros debemos de tener nuestros ojos espirituales bien abiertos, porque él siempre anda buscando la manera de cómo imitar las cosas de Dios. Pero como son falsas, ¿verdad, hermano? Y uno es cristiano, hijo de Dios, pues gracias al Señor nos da el discernimiento y podemos diferenciar de lo que es falso y de lo que es verdadero. Amén. Entonces, hermanos, el anticristo va a salir ¿de dónde? Del mar, ¿verdad que sí? ¿Y qué es el mar? Amén. Quiere decir que va a ser un ser humano, ¿verdad, hermanos? ¿A qué se le compara a la bestia? A un leopardo, a un oso y a un león. Amén, hermanos. Y cada uno de estos animalitos vimos sus características. Según Daniel, según Daniel 7, del 2 al 7, él tuvo la visión de 4. 3 que vimos, más una que dice que era fea y terrible. Amén. Bueno, el anticristo se opone a Jesucristo, ¿verdad que sí, hermanos? Anticristo está en contra de. Amén. Y va a luchar por hacer lo posible para seguir luchando en contra de Cristo. Y lo imita. Pero esa imitación, hermano, viene de parte de las tinieblas. Y si nosotros no andamos con cuidado, mis amados hermanos, muchas imitaciones nos van a llamar la atención y vamos a parar por donde no debemos de andar. Dice que tendrá autoridad por 3 años y medio. ¿El anticristo tendrá autoridad durante 3 años y medio, hermano? Le pregunto. ¿Verdad que sí? ¿En qué momento va a tener esa autoridad? ¿Cómo? En la tribulación. Amén. ¿Y cómo va a ejecutar él esa autoridad? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que la autoridad que él va a tener, hermanos, según las características que vimos, va a ser para destruir, para perseguir a quienes?
Amén. Pero fíjense, hermanos, que también Jesucristo, su ministerio, ¿cuánto duró? Quiere decir que Él lo quiere imitar. 3 años y medio de gobierno va a tener el anticristo. Y 3 años y medio fue el tiempo de ministerio del Señor Jesucristo. Quiere decir que Él va a seguir imitando al Señor hasta donde le sea posible. 42 meses. Ahorita vamos a leer unos versículos, hermanos. Son 42 meses. Son 1260 días. 1260 días. Tiempo de tribulación y sufrimiento y persecución. Mientras que con el Señor Jesucristo fue de milagros, prodigios y maravillas. Amén. Pero podemos ver a través de la palabra que dentro de lo que Él quiere imitarle a Dios, hasta los 3 años y medio de ministerio le quiso copiar, hermano. Él va a ejercer su ministerio, pero en contra de los hijos de Dios, no a favor como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Si me acompaña ahí en su Biblia, hermano, ahí Apocalipsis 13:5. Dice: también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. ¿A quién se le dio ese tiempo? Si podemos ver, a los dos. Uno para ejercer su ministerio para salvación y otro para persecución de los santos. Amén, hermanos. Dice en Apocalipsis 12:6: y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. El tiempo que acabábamos de ver, ¿verdad? 1260 días. Hermanos, entonces quiere decir que durante la gran tribulación Él será vestido, ¿quién? El anticristo, con poder y autoridad, y tendrá un dominio a nivel mundial. Pero ese dominio será como un dictador. ¿Y cuántos gobiernos hemos visto dictadores ahora? ¿Cuáles tenemos ahorita? Se acaba de ir uno que así como que estaba así disfrazado de democracia, pero de democracia no tenía nada. Tenemos a Cuba, tenemos a Venezuela. Hay demasiados países, hermanos, ahí en Medio Oriente que son dictadores. Amén. Y dice que su gobierno va a ser dictador. Hermanos, si el Señor nos está dejando ver lo que hacen los dictadores ahora en día, imagínense qué irá a hacer ese hombre cuando Él tome el poder y el control a nivel mundial, no solo de un país, sino a nivel mundial, y poder ejercer esa autoridad que le ha sido dada en todo el mundo para hacer cosas en contra del pueblo de Dios. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad, hermanos? Leamos Apocalipsis 5:9. Ahí mismo, hermano. Dice: Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿De quién está hablando ahí, hermanos? ¿Quién fue inmolado? Amén. Pero vamos a ver más adelante, hermanos, que hasta eso el enemigo le quiere imitar. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes somos los santos? Somos todos nosotros, que estamos en un proceso de perfección y que algún día vamos a alcanzar el nivel de santos. Amén. Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Quiere decir, hermanos, que a Él le va a ser entregado poder y autoridad en todo el mundo
para poder ejercerla, para poder hacer lo que nosotros hemos leído y lo que nosotros Dios nos ha revelado que ha de acontecer en ese tiempo. Fíjense, hermanos, entonces viene el diablo y le va a ceder potestad y autoridad a la bestia, imitando la manera de cómo Dios le entregó la potestad a su hijo. Hasta eso va a ser, hermanos. Entonces dice que la bestia será herida de muerte. Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Dice que su herida era de muerte, pero que fue sanada. Y al ver esto, toda la gente, ¿qué hicieron, hermanos? Se maravillaron y empezaron a seguir ¿a quién? Amén. Esta es una de las características que va a tener la bestia. Amén. Por eso, hermanos, es peligroso que nosotros como cristianos, hijos de Dios, andemos yendo a las iglesias única y exclusivamente buscando los milagros de Dios, porque lo que la gente quiere es el milagrito nada más. Lo que no sabe es quién le hizo el milagrito. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Porque miren, la verdad es que hay mucho cristiano que solo anda detrás de los milagros, así como andan muchos detrás de la prosperidad y buscan el lugar donde hay prosperidad. Así como nosotros que andamos detrás de la palabra, estamos sedientos y hambrientos y estamos buscando un lugar donde alimentarnos y donde quitarnos la sed y donde ser edificados. Así hay muchos, hermanos, que andan detrás de milagros. Amén. Hay gente buscando campañas evangelísticas, buscando cualquier cosa para que le hagan el milagro. Lo que no sabe es que, mire, él también va a hacer milagros. Por eso es que le fue a dar la potestad aún para engañar a los santos, porque hay gente que anda detrás única y exclusivamente de lo que Dios le puede dar y no de lo que uno le pueda dar a Dios. Amén. Yo conocí un caso, hermano, de una niña que le dio cáncer en el ojo. Los papás no eran cristianos y comenzaron a ir a un lugar que hasta en la tele sale, donde el señor sale solo haciendo milagros. Entonces ellos fueron a buscar el milagro nada más, pero como no lo encontraron, ¿qué creen que hicieron? Se apartaron de Dios. Lo empezaron a buscar única y exclusivamente por conveniencia, porque ellos solo querían que Dios hiciera el milagro, y de plano Dios no les hizo el milagro porque sabía que ellos, si les hacía el milagro, ellos iban a regresar a su vida pasada. Entonces, hermanos, hay demasiada gente únicamente buscando milagros. Amén. Buscar ser sano, buscar que su economía mejore. Pero, hermanos, hasta el enemigo tiene poder y puede utilizar a cualquier persona para hacer un milagrito por ahí, y entonces ya no van a empezar a seguir a Cristo, sino como hicieron estos señores, ¿verdad? Dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Herida. ¿Qué es una herida, hermanos? Viene del griego que está escrito ahí, que significa inmolar, herir, matar un animal para sacrificio. Dice que él había sido herido de muerte. Amén. Pero nos vamos a quedar con la palabra inmolar. ¿Por qué? Dice Apocalipsis 5:9: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Quiere decir, hermanos, que él también está imitando lo que el Señor hizo. El Señor fue inmolado, ¿verdad que sí? Pues él lo va a imitar también, según el texto que vimos anteriormente. Y hay gente que lo va a comenzar a seguir, porque va a creer que es el Cristo y se va a ir en pos de él. Por eso, hermanos, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Amén. Y nosotros debemos de andar con mucho cuidado,
qué es lo que escuchamos en la radio, qué es lo que vemos en la tele, porque a veces nos pueden desviar de nuestra doctrina, de nuestro estilo de vida, de lo que nuestro Padre Espiritual se ha esforzado mucho para enseñarnos a través de la guianza del Espíritu Santo, pero a veces por buscar favores de Dios, paramos viendo dioses donde no los hay. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir el abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, ¿quiénes? Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Entonces, hermanos, aquí dice que los que van a estar ahí son aquellos que su nombre no fue escrito en el libro de la vida. ¿Cuándo? ¿Desde qué momento? Desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que antes de la fundación del mundo, hermanos, nosotros aceptamos al Señor Jesucristo allá en la eternidad y nuestro nombre ya estaba escrito en el libro de la vida. Amén. Pero aquí venimos algunos y nos perdimos y anduvimos por otros caminos, por otros rumbos, pero Dios en su infinita misericordia nos vuelve a traer al redil y nuestro nombre sigue escrito en el libro de la vida. Amén. Dice que el diablo le dio su poder, su trono y su autoridad. Mateo 28:18. Y mire lo que quiere imitar el anticristo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir, hermanos, que al Señor, Dios, ¿qué le dio? Potestad y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Le dio potestad, le dio autoridad. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Quiere decir, hermanos, que nosotros debemos de estar bien entendidos que el que tiene la autoridad y la potestad en el cielo y en la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Pero como van a haber muchos que van a ser engañados, hermanos, porque mire lo que dice acá, Apocalipsis 13:2. El enemigo haciendo exactamente lo mismo que hizo el Dios con el Señor Jesucristo. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y mire lo que dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Amén. Quiere decir, hermanos, que el enemigo siempre va a querer imitar, y quiso imitar esa delegación de autoridad que hizo Dios a Jesucristo, dándosela a él, a su delegado aquí en la tierra. Imagínese, hermano. Quiere decir, ¿por qué será que el enemigo quiere imitar al Señor? Si usted me ayuda ahí, ¿por qué cree usted que él anda en pos de imitar? ¿Por qué no él crea nuevas ideas o se va por su lado? Sino que él siempre quiere imitar lo que el Señor Jesucristo hace. ¿Para engañar? ¿Para qué más? ¿Cómo? ¿Para robar? Fíjense, hermanos, que lo que el hermano dice es cierto, es para engañar, hermano. Porque hay mucha gente, como hablamos hace un rato, anda detrás de milagros o de muchas situaciones, pero como él quiere imitar y a veces imita más o menos, entonces la gente se va detrás de las imitaciones. ¿Por qué? Porque ahí en esa imitación él encontró lo que él andaba buscando. No encontró a Dios, solo encontró lo que él necesitaba en ese momento. Amén. Entonces fíjense, hermano, que hasta él imitó la delegación, porque él le delegó, dice: el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjense, hermanos, son de las cosas que el enemigo imita. Amén, hermanos. Bueno, hoy nos vamos a ir bien temprano. Bueno, entonces sí, hermano, ahora vamos a ver cuál es el carácter de la bestia. Y según lo que vimos anteriormente, hermano, nosotros debemos de pedirle a Dios que sea Él el que nos guíe, el que nos hable a través del Espíritu Santo, para que no seamos engañados, hermano. Porque ¿qué dice la palabra? ¿Poquitos van a ser engañados o muchos? Muchos van a ser engañados. Amén. Y esperamos en el nombre del Señor que de aquí ninguno
sea engañado, que no seamos engañados, amén, sino que perseveremos en la sana doctrina, amén, que la palabra dice que nos fundamentemos en la doctrina de los apóstoles y los profetas, y para la gloria de Dios nosotros estamos bajo la cobertura de un apóstol, amén, porque así dice la palabra, amén. ¿Cuál es el verdadero carácter de la bestia? Primer carácter va a ser asesino como un león. Y según las características que vimos hace un rato, usted ahorita en su mente, imagínese, si el león mata, caza, como lo hace, de esa forma tan brutal y tan despiadada, y dice que él va a ser asesino como un león. Pero gracias a Dios nosotros no lo vamos a ver, hermano, ¿verdad que sí? Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. ¿A qué nos está llamando la escritura? Ser sobrios. ¿Y qué es lo contrario de sobrio? Ebrio. Amén. Cuando usted ha visto un ebrio, ¿cómo lo ve caminando? De lado a lado, no tiene noción del tiempo, no tiene equilibrio, no puede pensar de forma adecuada. ¿Qué más? Su visión no es clara, su expresión de la boca no es clara, porque a veces no se les entiende nada, hermano. ¿Cómo? Se pierde, para por otro lado donde no es, y después dice que lo secuestraron y lo fueron a dejar allá, pero lo que pasa es que él se fue caminando solito. Lo que pasa es que no se acuerda. Bueno, entonces debemos de ser sobrios, hermanos, mantener nuestra mente clara, nuestros ojos abiertos, un equilibrio espiritual, amén, amén, hermanos, una fluidez de palabra, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, amén, y nos invita también a velar. ¿Qué es velar, hermano? Estar atento, estar despierto, amén. Por supuesto que no vamos a pasar de las 12 a las 6 de la mañana despiertos, hermano, pero sí podemos velar espiritualmente, amén. Amén, hermanos. ¿Y cómo podemos velar espiritualmente? Orando, intercediendo. ¿Cómo más podemos hacerlo? Leyendo la palabra, discipulándonos, es una forma de estar velando, estar atento, estar entrándole a la palabra de Dios. Y entonces Él nos invita a ser sobrios y velar. ¿Pero por qué debemos de estar sobrios? ¿Y por qué debemos de velar? Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Imagínense, hermano, que en una calle va pasando un bolito y le va saliendo un gran chuchón de aquellos grandotes. ¿Será que él va a poder escaparse de ese chucho, hermano? ¿O se va a llevar la arrastrada de su vida? Aunque yo creo que el chucho es enviado de Dios, va para que cuando llegue a la casa ya llegue bien sedita. Pero ¿será que él va a poder escapar? Pongamos el ejemplo de un perro. ¿Será que él va a poder escapar? Primero, pues no lo va a ver. Segundo, cuando lo mire ya lo va a tener prendido el pantalón. No tiene equilibrio para correr. Su mente no está clara como para saber qué es lo que él debe de hacer en ese momento. O sea, todos sus sentidos físicos están anulados, hermano. Igual un cristiano, hijo de Dios, que sus sentidos espirituales están menguados, están apagados, hermanos. Cuando vean al león rugiente, como decía las características del león, cuando vea, hermanos, es porque el león ya le brincó, ya le viene encima y ya no tiene ni para dónde correr. Por eso es que nosotros debemos de mantenernos sobrios y velando. ¿Por qué? Porque él anda como león rugiente, hermanos, buscando ¿a quién? Y según lo que vimos en las características de los leones, van a buscar al más fuerte o al más débil. ¿Y por qué no buscan al más fuerte? Les va a dar batalla. Ahora traigámoslo a lo espiritual. ¿Por qué no busca a un cristiano que acaba de salir del culto después de la administración de Santa Cena? Sino que se va a ir allá a la casa a buscar al que no vino a Santa Cena porque está desganado, porque está enojado, porque por X o Y razón no quiso venir a la iglesia. ¿A dónde va a ir? ¿Se va a venir a parar al portón de aquí afuera? ¿O va a ir a buscar la casita del hermano que anda desmotivado? ¿Por qué? Porque él no está sobrio. Amén. No está pensando claramente, posiblemente, sino tiene ideas cruzadas. Qué sé yo, hermanos, qué situación esté pasando, no lo va a dejar estar totalmente sobrio, por lo tanto no va a poder actuar y no va a poder pensar qué es lo que debe de hacer.
¿Qué similitudes hay entre el león y el anticristo? Y lo vamos a ver desde el punto de vista de los coliseos romanos y el anticristo. ¿Ustedes se recuerdan qué hacían en los coliseos romanos, hermano? ¿Cuál era la diversión y la atracción en ese tiempo? Gracias a Dios ya lo quitaron, hermano, si no, ya hubiéramos caído a ese foso. ¿Cuál era la atracción y la diversión en ese tiempo? Agarraban a los cristianos para matarlos. ¿Y cómo los mataban? ¿Cómo? Con los leones. Ahí hemos visto en las películas, ¿verdad? Ponían a los cristianos agarraditos de la mano ahí en medio y abrían las rejas y afuera todos los leones. ¿Y será que tenían alguna oportunidad de poder sobrevivir estos pobres seres humanos? ¿Verdad que no? ¿Por qué no tenían la posibilidad de huir o de sobrevivir? De huir no podían, hermanos, porque ahí tenían a los soldados y si corrían a la puerta, o se lo descabechaba el león o se lo descabechaba el soldado. Pero huir no podía. ¿Pero por qué no tenían la oportunidad de sobrevivir ellos? Porque se estaban enfrentando a un animal mucho más veloz, mucho más fuerte, en donde definitivamente el ser humano no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Dice que en los coliseos romanos se utilizaban leones para matar a todo aquel que profesara la fe cristiana. Todo aquel que no negaba a Cristo y que profesaba esa fe, ¿qué hacían con ellos, hermano? A los leones. Y miren la similitud que hay con el anticristo. El anticristo matará a todo aquel que persevere en su fe en Cristo y se rehúse a recibir su marca y se niegue a adorar su imagen. ¿Habrá similitud, hermanos, entre un león y el anticristo? ¿Será que en ese tiempo van a tener oportunidad de huir? Porque van a ser perseguidos, hermanos, hasta que sean encontrados. Y la opción: o niegan su fe y se postran delante de la imagen, o le pasa lo que le pasaba a los cristianos antes, ¿verdad? Con el león. Entonces, el león y el anticristo tienen similitudes, hermano. Si me acompaña ahí en su Biblia, Apocalipsis 13, 11 al 15. Amén. 13, del 11 al 15. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Mire lo que hace, hermano. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Quiere decir, hermanos, que se había muerto y resucitó. O sea que hasta eso está imitando. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara, hechizara e hiciera matar a todo aquel que no la adorara. Fíjense lo que hacía, hermanos. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. O sea que ahí, aunque tenga mucho dinero, como dice aquel anuncio, hay cosas que el dinero no puede comprar. Y en ese tiempo, hermano, aunque tenga el dinero que tenga, o se deja sellar o se deja sellar. Y entonces dice en el 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El león, ejerciendo su poder, su autoridad sobre la gente. Porque ahí dice que niños, adultos, ancianos, ricos, pobres, todos tenían que pasar a sellarse. Pero dice que ninguno podía comprar ni vender. ¿Solo quienes podían comprar y vender?
Solo aquellos que tuvieran la marca. Y si no, ¿qué va a pasar, hermanos? Sí, dice el hermano. Amén. Características de león. Es fuerte. Jueces 14:18, eso lo pueden encontrar ahí en Jueces 14:18. Y dice que una de las características, aquí ya lo estamos viendo desde el punto de vista espiritual, una de las características primordiales del león es su fuerza, porque ataca hasta despedazar y devorar a su víctima, lo cual está relacionado con el anticristo, porque se le concederá poder para dominar la tierra y arremeterá con todo su furor contra todos los que no le adoren. ¿Qué va a pasar, hermano? Entonces, que va a arremeter él con toda su fuerza, con toda su ira, contra todo aquel que no lo quiera adorar. Esa es la característica que tiene comparada con el león. Dice que utilizará su fuerza para destruir a todo aquel que no se someta a su gobierno. Y el león utiliza la fuerza, hermano, y somete al animalito hasta que lo somete, lo mata y lo despedaza y lo descuartiza. Lo mismo va a hacer el anticristo. Todo aquel que no quiera someterse a su régimen, que no quiera adorarlo, hermano, él va a utilizar todo su poder. ¿Y será que va a tener poder, hermano? Y autoridad. Bueno, nadie le va a poder decir que no lo haga. Él va a hacer lo que él quiera, pero va a arremeter con toda su ira en contra de todos aquellos que no le quieran adorar. Amén. ¿Qué otra característica tiene el león? Dice que vigila cautelosamente al que se aleja. Aquel cristiano que ya no quiere venir a la iglesia, aquel cristiano que se empieza a alejar de Dios, que tiene por prioridad las cosas del mundo. Porque alejarse, hermanos, no es solo de que ya no voy a la iglesia ya. Yo me puedo alejar de Dios dándole prioridad a otras cosas y no poner a Dios por prioridad en nuestra vida. Amén. ¿Verdad que sí, hermano? Pero hay gente, hermanos, que pone otras cosas por delante, ¿va? Es que es el cumpleaños de fulanito, son los 15 años de menganita. Y empiezan a alejarse de Dios, ¿verdad? Ponen por sobre él cualquier otra situación y la valoran más. ¿A quién vigila entonces? Al que se aleja. Dice que una de las tareas que David tenía como pastor era de proteger a las ovejas. ¿De quién? De los leones, ya que estos vigilaban cautelosos para devorar a la presa que se alejaba del rebaño. Y ustedes saben cuál es el trabajo de los pastores, ¿verdad, hermanos? En lo literal, en lo físico, cuidar al rebaño. Y si una ovejita se va por otro lado, ¿qué hace él? Va por la que se apartó y la vuelve a poner en el rebaño, ¿verdad que sí? Porque si no, va a ser presa fácil. Si se aleja, hermanos, va a ser presa fácil. Pues la misma función tiene nuestro pastor aquí en la iglesia: tratar de mantenernos a todos juntos, unidos como un rebaño. Pero muchas veces, hermanos, hay ovejitas que se alejan y entonces se constituyen en presas fáciles para el enemigo, porque se apartaron del rebaño, se aislaron del rebaño y no está el pastor para vigilar y cuidarla del ataque del león. Dice que eso se refiere a que hoy en día el espíritu del anticristo, fíjese bien, ya está trabajando el anticristo. Dice que el espíritu del anticristo está atento para arrebatar a las ovejas que no se dejan pastorear. Amén. Que sí le dicen pastor, pero no le dicen amén. No le dicen muy bien, sino usted es pastor, pero yo hago lo que yo quiero. Esas son ovejas que no se dejan pastorear. Amén. O cuando el pastor viene y los ministra y les da una recomendación, un consejo muy bueno, pero yo hago lo que yo quiero. No se dejan guiar, no dejan que él ponga su callado en el cuellito y lo jale con amor. Y a veces ya no es suficiente el callado, le da la vuelta y le da con la varita. Pero hermanos,
hay cristianos que se alejan del rebaño. Y aquí entre el rebaño, pues aunque sea una ovejita, le ayuda, ¿verdad? Dándole palabra, dándole oración, intercesión. Pero hermanos, una ovejita que se aísla es una presa fácil, amén. Dice, y no obedecen la voz de su pastor, lo que hablábamos hace un momento. Estas son las características, hermano. Dice que el espíritu del anticristo ya está trabajando. Cuando se alejan del rebaño, trabaja para confundirlas con falsas doctrinas. No, es que el pastor lo que dijo, no, porque es que yo vi a uno en la tele y fíjense que a lo que él dice es mejor, porque eso es lo que le conviene en el momentito a él o a ella, ¿verdad? Y como del otro lado cayó la corrección, entonces mejor me voy para allá porque esa doctrina me gusta más, porque es una doctrina que solo me vino a sobar y me vino a medio aliviar. Pero en ese momento posiblemente la corrección era lo necesario para recapacitar y encauzarnos otra vez en el camino. Amén. Por eso dice la Biblia que debemos de cuidarnos de qué, hermanos, de los vientos, ¿qué? ¿De qué? Amén, de doctrinas falsas. Y si usted se está discipulando, hermanos, quiere decir que si usted está cuidando de esos vientos de doctrina, porque está recibiendo la doctrina pura, no adulterada. Amén. Para que queden en la tribulación. Mire lo que él quiere. Como ya no los puede condenar, porque ya está en nuestro nombre, ya está escrito en el libro de las vidas, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Entonces, como no los puede condenar, dice, para que se queden en la tribulación. O sea, no me los puedo llevar, pero los voy a hacer sufrir. Y hermano, ¿quién se quiere quedar a la tribulación de ustedes? Y ver todas estas situaciones que van a acontecer en el mundo. Si ya solo con lo que está aconteciendo, hermanos, a uno se le paran los pelos y uno ya no sabe qué hacer, y las cosas cada día más para arriba y uno ya está ahí. Ahora imagínense quedarse a la tribulación y tener que vivir todas estas situaciones más. Si uno es cristiano, hijo de Dios, y no va a negar a Cristo, hermanos, y lo empiezan a perseguir, y hermanos, dice que nadie va a poder comprar ni vender si no está marcado. ¿Qué va a comer si usted no se deja marcar? Amén. Acompáñame a 1 de Timoteo 4:1. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos, no todos, apostatarán de la fe. Se van a retractar, van a negar a Cristo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miren, hermanos, cuánta doctrina no hay ahora en este mundo. Solo miremos aquí en San José Villanueva cuánta doctrina hay diferente. Que hay doctrinas de hombres, hermanos, que ni siquiera fundamento bíblico tienen, sino es porque es lo que a él le parece y eso es lo que se va a hacer. Amén. Sin ningún fundamento bíblico. Amén. ¿Qué otra característica tiene el león? Habita en lugares ocultos, o sea que a él no lo vamos a estar viendo, hermanos. Cuando sintamos es porque ya saltó. Si me acompaña ahí al Salmo 9:10. Ya lo tiene, hermano. Salmo 10, del 9 al 10. Amén. Salmo 10, del 9 al 10. Dice, vamos a leer desde el 8. Se sienta al acecho cerca de las aldeas, a escondrijos mata al inocente. O sea que no lo hace a las claras, hermano, lo hace escondido. Sus ojos están acechando al desvalido. ¿A quién, hermanos? Al desvalido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva, acecha para atrapar al pobre. Atrapa al pobre trayéndolo a su red. Pero no está hablando de un pobre económicamente, hermanos, sino un pobre espiritual, aquel que ya no tiene fuerzas, aquel que ya no quiere nada con Dios, aquel que ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere orar, ya no quiere leer. Estas personas son las que son fáciles de atrapar cuando él está en lugares ocultos. Dice que para poder cazar, el león espera silenciosamente, escondido, para pasar desapercibido. Él lo que no quiere es que nos demos cuenta de que él está ahí.
y aprovechar el momento oportuno para atacar. De igual forma, el espíritu del anticristo transita donde hay tinieblas para devorar a quienes se apartan del rebaño. Leamos Lucas 11, hermanos. Entonces, hermanos, apartarse del rebaño, primero es obra del espíritu del anticristo, y segundo, no es aconsejable, hermanos, porque lo que él quiere es apartarnos, hacernos a un ladito para que entonces seamos presa fácil. Lucas 11, 35 y 36. Amén. ¿Qué dice, hermano? Mira, pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. ¿Qué debemos de ver entonces, hermanos? Que nuestra luz no sea tinieblas. Amén.